Buen día, deseo que se encuentren muy bien, señora Muchas Ginette. gracias. Por favor, le voy a pedir que se presente para poder dar inicio con esta entrevista. Mi nombre es Dora Ginette Arias Osorio, tengo 48 años, soy desplazada del municipio de Anzoátegui, Tolima, en el 2011. Muy buenos días, mi nombre es Luis Fernando, tengo 21 años, soy de la vereda Canaán, del municipio de Murillo, Tolima. Actualmente vivo en la ciudad de Ibagué, Tolima. Bueno, para empezar, ¿por qué cree que existe la discriminación ante las personas que fueron víctimas del conflicto armado? Bueno, yo creo que existe esta discriminación porque como es sabido, el gobierno da como cierta prioridad a las personas que han tenido esta clase de sucesos. Entonces, la gente piensa que al tener prioridad los desplazados, ellos van a tener menos oportunidad de adquirir, digamos, como los subsidios de vivienda, como de pronto empleo para el estudio. Entonces se crea como una rivalidad. Y por otra parte, creo que porque, no sé, tienen como una idea errada de las personas que han sido desplazadas porque piensan que de pronto por ser casos de violencia, de pronto si llegan a una comunidad, piensan que de pronto van a tener problemas de pronto de delincuencia, de pronto de inconvenientes con aquellas personas que hicieron que salieran de sus lugares habituales. Bueno, señora Ginette, con respecto a a la respuesta inicial que nos brindó en la pregunta, ¿usted cree que es así? No, la verdad no. O sea, las personas piensan que nosotros les estamos como restando oportunidades que da el gobierno, pero en realidad no, porque pues se hablan de muchas ayudas, se hablan de las ayudas humanitarias, se habla de que mensual dan un dinero, que mercados, que ayudan para vivienda, pero pues hablo por mi caso, no es así. No es así porque nosotros fuimos desplazados, desplazamiento forzoso desde el 2011, pero en realidad en todos esos años solo recibimos tres ayudas, ¿sí? Que fue pues una cantidad de dinero mínima, ¿sí? Pues, o sea, sirvió, pero no es como dice el gobierno que dan cantidades de dinero, no es cierto. Y y que y por lo menos uno va a la UAU, que es la unidad de atención para los desplazados aquí en el municipio de Ibagué, y es un poco desordenado todo de pronto las peticiones que uno hace pasan mucho tiempo para que sean resueltas, para que le envíen a uno como un oficio explicándole las cosas. Entonces la verdad la situación es complicada. O sea, solamente la persona que la vive sabe cómo es realmente la situación y qué es lo que realmente está haciendo el gobierno. Porque todo lo que se muestra, digamos, en la televisión, en las noticias, eso no es cierto. Bueno, pues yo creo que muchas personas no comprenden las circunstancias o las cosas que llevan a las víctimas a ser desplazadas, ¿sí? Y pues tienden a asociarlas con la violencia, con grupos armados, o sea, cosas que generan desconfianza, ¿sí? Pues, yo creo que es por la falta de información y pues eso contribuye a que estigmaticen pues como problemáticas o responsables de su situación, o sea, como si ellos mismos fueran culpables de eso. Bueno, señora Ginette, gracias por contestar. Esta es la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los principales retos que ha enfrentado desde su llegada a esta comunidad en términos de acceso a servicios esenciales como educación, empleo, salud y vivienda? Bueno, en el momento en que uno sale de su territorio desplazado es una situación demasiado complicada. Empezando porque uno debe llegar a la ciudad a mirar dónde puede vivir, ¿sí? Que tiene que pagar un arriendo. En mi caso era en el desplazamiento fuimos cuatro personas y yo en ese momento estaba embarazada, tenía 4 meses de embarazo. Entonces fue una situación realmente complicada porque pues yo no podía trabajar y mi esposo pues toda la vida del campo. Entonces él tuvo que aprender, o sea, hacer lo que le saliera de trabajo.
Entonces el primer trabajo que tuvo fue haciendo bloques, ¿sí? A manejar una máquina. Pues gracias a Dios ahí pues empezó su vida laboral aquí en Ibagué y poquito a poquito fue aprendiendo, pero o sea, es una situación muy dura, es una situación dura, también por el cambio que se da del campo a la ciudad, los niños en adaptación es súper complicado, que de pronto que tienen que cambiar de escuela, que, que extrañan a sus compañeritos, que extrañan a sus vecinos, es una situación que va más allá de pronto de decir que uno va a recibir muchas ayudas y eso no es cierto. Y que además recordemos que pues el campo es muy diferente a una ciudad Una en ciudad, cuanto a claro, es todo. muy difícil porque uno en el campo esto no paga agua, en el campo la luz, el recibo llega cada 2 meses y es muy económico, se cocina con leña y aquí pues todo hay que pagarlo. Entonces la situación es muy complicada, la situación es difícil. Sí, y pues tampoco hay que generalizar, perdón, pero incluso el ambiente y la generosidad de la misma gente también es bastante diferente. Sí, claro. Esto en mi pueblo la gente es muy amable, es muy dada a ayudar, es muy especial. Pero entonces de pronto llega uno nuevo a una comunidad y, y pues obviamente va a tener como, o sea, no va a haber confianza, ya de pronto cuando lo van conociendo a uno, pues hay gente que lo ve bien, pero hay otra gente que de pronto se preocupa que porque uno viene desplazado, de pronto van a tener inconvenientes, de pronto van a llegar ahí a la casa donde uno vive. Bueno, es una situación difícil. Pues mira, yo creo que al llegar a la ciudad, uno de los mayores retos fue encontrar como un lugar adecuado para vivir. Muchas veces los propietarios de las viviendas no quieren alquilar o pues no sé, tal vez porque desconfíen o piensan que pues no podremos pagar. Y además el acceso al servicio de la salud pues, ha sido un poquito complicado la verdad, porque pues no siempre nos informan de los derechos o recibimos, no recibimos la atención necesaria, sino nos dan como informaciones adecuadas respecto a lo que necesitamos saber. En su experiencia, ¿ha sentido algún tipo de discriminación o estigmatización por ser víctima del conflicto armado? Si es así, ¿podría compartir ejemplos específicos y cómo estos han afectado su participación social o económica? Pues yo creo que lo principal es como la discriminación, como que lo meten a uno en algo de, como si uno fuera peligroso. Un estigma. Sí, un estigma que de pronto, como si uno hubiera buscado que lo desplazaran, como si uno de pronto fuera un terrorista, o como Problemático. si, sí, como si uno buscara problemas. Y la situación es muy diferente, o uno tiene que salir de su casa porque simplemente Porque sí, en esa vereda de pronto llega el ejército, ¿sí? Hacen su base, digámoslo, pues por decirlo de alguna manera, en la finca. Uno no les puede decir que no, ¿sí? Y que más arriba esté la otra parte, ¿sí? Entonces, o sea, es una cosa complicada, ¿no? O sea, la gente es muy poco empática, la gente es poco empática y juzga cosas sin saber. Entonces, es difícil, la situación es bien difícil. Pues yo siento que sí he tenido discriminación en varias ocasiones, pues sobre todo como en el trabajo, ¿no? Cuando el empleador saben que pues, uno es desplazado, pues no sé, parecen como que desconfían o no sé de las capacidades, creen que estoy buscando aprovecharme de las ayudas del gobierno o algo así, entonces pues esto ha afectado mi acceso a empleos estables. Pues a veces he tenido que aceptar trabajos temporales o informales muchas veces también. ¿considera que las políticas locales o nacionales de atención a las víctimas han sido efectivas para mejorar su calidad de vida e inclusión en esta comunidad? ¿Qué aspectos cree que podrían fortalecerse? Lo que usted, señora Ginés, nos venía hablando.
Bueno, en el momento en que, pues como les había comentado, el desplazamiento, cuando hubo el desplazamiento estaba embarazada, ¿sí? Entonces, pues obviamente ya cuando el niño tenía 2 añitos, lo quise ingresar a una guardería. En ese aspecto yo fui a la unidad de atención a víctimas y afortunadamente ese día había una funcionaria del bienestar familiar y ella me dio como una remisioncita para que fuera el bienestar y ahí automáticamente me iban a dar el cupo porque ya me habían dicho que no había cupos en la guardería, en ninguna guardería de cerca a donde yo residía. Entonces me dieron el cupo. Yo llevé esa remisión a la guardería, al CDI, e inmediatamente me dieron el cupo. Me pareció que fue muy bueno, me gustó esa parte. Esto para, para salud, para nosotros tener la EPS, también, también tuvimos prioridad por ser desplazados. Para atención en urgencias en un momento en que no teníamos EPS, también era prioridad. Para ingresar los niños al programa que antes se llamaba Familias en Acción, que ahora es Renta Ciudadana, también, también me sirvió. Pero hay un tema que no comparto, es que, por ejemplo, mi esposo, él consiguió trabajo en construcción, ¿sí? Entonces hubo un momento en que él debía pagar la EPS, o sea, ser contributivo, ¿sí? Y por ese hecho ya nunca más nos volvieron a dar ayudas. Si le tocaba, o sea, para él poder tener ese trabajo le tocaba pagarlo. Era obligatorio, si no, no le daban el trabajo. Entonces, imagínense, eran como 300 algo. Y entonces por eso nos enviaron un comunicado, un oficio que decía que si él tenía la capacidad de pagar ese dinero, pues que entonces nosotros ya no necesitábamos de las ayudas. O sea, no tienen en cuenta como que a veces las personas desplazadas e incluso familias que no lo han sido viven con lo justo, con Sí, lo o justo, sea, no, con lo básico. con lo básico, Sí, que el dinero que se para gana es para sobrevivir. sobrevivir, o sea, no se puede ahorrar, no se puede tener un gasto extra porque ya va a hacer falta en la casa. Entonces, eso me pareció muy triste. Me pareció triste que por esa situación ya nunca más nos dieron ayudas y la indemnización jamás llegó, la indemnización no llegó. O sea que para resumir y según lo que he entendido esto, según lo que usted nos ha dicho, como que les ha servido como las ayudas del gobierno, pero en el sentido como del título, por así decirlo, de desplazados que les dieron. No Exacto, más, sí. porque ni ayudas, solamente la que Ah, nos no, comentan, nada. no, no, la verdad, de todo lo que dicen es muy poco lo que en realidad hacen. La verdad es eso. Gracias. Pues digo yo, las ayudas económicas que recibimos pues al principio sí siento que fueron útiles, pero pues no han sido lo suficiente como para garantizar una integración completa, sí, o pues las políticas deberían enfocarse más en brindar empleo digno, o pues incluso acceso a viviendas, perdón, no solo en ayudas puntuales, sí, deberían haber programas que capaciten laboralmente. Por último, ¿qué tipo de apoyo adicional cree que sería necesario para asegurar una mayor inclusión de las víctimas del conflicto armado en la vida social, económica y política de la comunidad? Pues yo creo que se debe ser, no sé, cómo concientizar a la comunidad, a las personas, que, o sea, que no lo miren a uno como tratando de imaginarlo, como viéndolo Violento. como si fuera una persona violenta, como si uno se hubiera buscado el desplazamiento, porque en muchos casos en los desplazamientos hay muertes. Sí, muchas personas, nosotros afortunadamente no, pero hay muchas personas que han perdido sus hijos, han perdido su esposo, su esposa, y es una situación muy complicada para que encima de eso lleguen a una comunidad
que, o sea, que no los van a coger bien, Los ¿sí? miran como un bicho raro. Que los sigan haciendo sentir mal. Entonces, es como concientizar a la gente, no sé, cómo hacer campañas y que la gente vea más allá del conflicto, qué es lo que pasa con las familias, ¿sí? De los desplazamientos que se dan, que la gente entienda en realidad cómo son las situaciones que se viven, Que ¿sí? estén bien informados. Como dar una formación, digamos, de pronto a los niños en las escuelas de qué es el conflicto armado, por qué se dan estos desplazamientos forzados, por qué la gente tiene que salir de su tierra. Deberían explicarle a los niños para que no, de pronto ellos entiendan bien y acojan bien a sus compañeritos que están en esta situación y que de pronto en la parte del gobierno local se den más oportunidades de que estas personas participen, se formen grupos, que puedan tener voz y voto en las decisiones que se tomen con respecto a las posibles soluciones que se les pueden dar a estas personas. Sí, dar como más oportunidades. Sí, en cuanto yo en ese caso sí estoy agradecida porque gracias a que somos desplazados, mis hijas han obtenido beca. Pues creo que se necesita más acompañamiento psicológico, ¿no? Pues, como se diría, emocional también para las víctimas. Muchas veces pues uno llega con traumas por la violencia o pues si no hay suficiente apoyo pues, para superar eso, ¿no? Pues le toca enfrentarse como a esas situaciones. Pues también sería útil pues contar con más programas de capacitación que nos preparen para el mercado laboral, pues nos den herramientas para ser autosuficientes, ¿no? Pues, nos van a trabajar de una manera bien.